Ah, ¿ya empezamos? Ah, perfecto. Buenas tardes a todas y todos. El Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del Instituto de Estudios Judiciales, les da la más cordial bienvenida a este su 33º ciclo de conferencias de actualización judicial, cuyo principal objetivo es mantener la puerta abierta a la difusión del conocimiento. Agradecemos a todas y todos ustedes que se encuentran presentes en este salón, así como las personas conectadas a través de la plataforma Cisco Webex o el canal oficial de YouTube del Poder Judicial de la Ciudad de México. Sean bienvenidas y bienvenidos. Para dar inicio a esta conferencia, esta tarde tendremos dentro del módulo de Derecho Civil Mercantil la primer conferencia titulada Redes sociales, su importancia en la sociedad y el daño moral, a cargo de la maestra María del Rosario Marenco Ortega, magistrada de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Esta conferencia será moderada por el maestro Alejandro Hernández Tlecuitl, juez 23º Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, a quien se le concede el uso de la voz para la presentación formal de nuestra conferencista. Adelante, su señoría. Gracias. Nuevamente, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gran gusto y un gran placer verles aquí de manera presencial y de manera virtual a través de la página de YouTube del Poder Judicial de la Ciudad de México. En esta tarde nos convoca un tema muy relevante, muy actual, y debo decir que la magistrada Rosario Marenco siempre se ha destacado en este tipo de actividades, tanto docentes como de conferencias, en mencionar, explicar de una manera sencilla, clara, y debo decirlo, porque así es como yo lo siento, de una manera muy humilde al transmitir todos los conocimientos que ella posee. Como ustedes sabrán, es una gran magistrada, es una gran jurista, y creo que estos temas, sobre todo daño moral, coincidimos en algunos aspectos que son apasionantes en nuestra actividad jurisdiccional. Hoy toca el tema de redes sociales y el daño moral. Como bien sabemos, ya se le está dando el carácter de derecho humano al acceso a las redes sociales. También hemos visto ahí un tema que tiene que ver con cuestiones de mujeres que han tenido ciertas restricciones, ciertas limitaciones. Sin embargo, considero que las redes sociales en la actualidad pues han tenido gran trascendencia. La situación aquí es que es en el ámbito social donde hemos tenido algunas circunstancias de conflictos, porque bueno, tenemos el tema de la libertad de expresión, colisiona con los derechos humanos también de la dignidad humana respecto de las personas que puedan sentirse afectadas en su decoro o no reputación. Y bueno, sabemos que en temas de daño moral siempre hay una cuestión ahí probatoria que es un poco complicada, más no imposible, y creo que este foro sirve precisamente para darnos herramientas tanto a las personas juzgadoras como a la comunidad de la postulancia. Creo que esta colisión, o coalición más bien, entre personas juzgadoras y abogados y abogadas postulantes, pues las únicas personas beneficiarias, pues beneficiadas, son precisamente las usuarias. Y bueno, debo señalar, magistrada Rosario, que para mí es un gran honor estar aquí compartiendo esta conferencia, esta mesa. Sé de los conocimientos que usted siempre nos ha departido de una manera sencilla, clara, precisa, congruente, que este es un tema muy importante. Entonces, solamente me resta leer la síntesis curricular, y en ese sentido lo digo síntesis porque sabemos de la vasta conocimiento, de la vasta experiencia de la magistrada Rosario Marenco, y me voy a permitir leer su síntesis curricular. La maestra María Rosario Marenco Ortega estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Intercontinental, estudió la maestría en Derecho Civil en la Universidad Ius Semper, donde obtuvo mención honorífica por haber obtenido un promedio de 10, calificación total primero en la historia de dicha universidad. Cursos de actualización.
Dentro de los cursos que ha tomado destacan, entre otros, especialidad en Derecho Judicial impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales, diplomado en Introducción a la Función Jurisdiccional, modalidad virtual, Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, Poder Judicial de la Federación, taller de amparo en materia civil, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, curso Fortalecimiento de las capacidades para la protección de los derechos humanos en el sistema interamericano, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en coordinación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jornada sobre Derechos Humanos y Estado de Derecho, impartida por el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Embajada de la República de Finlandia, Asociación México-Finlandia y Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Curso Argumentación Jurídica, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Diplomado La Nueva Ley de Amparo, Universidad Jusemper. Curso El Nuevo Amparo Mexicano en Materia Civil, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México. Curso Control Difuso de la Convencionalidad, Garantía para una Tutela Jurisdiccional Efectiva, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos de esta capital. Cursos y conferencias impartidos por la maestra María Rosario Marenco Ortega. Asimismo, entre los cursos que la maestra ha impartido y las conferencias en que ha participado, destacan, entre otras, ponente en el curso de actualización en materia de reformas mercantiles en el tema objeción de documentos e impugnación de documentos, participante en el 34º Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco. Docente en múltiples ocasiones en el curso de preparación al cargo de secretario proyectista de sala en materia civil. Impartidora del módulo La Oralidad en materia mercantil en México, Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Impartidora del curso Oralidad en materia mercantil en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, Centro de Especialización Judicial. Impartidora en el curso Taller sobre Reformas al Código de Comercio en el tema de oralidad mercantil en el Supremo Tribunal del Estado de Sonora. Ponente en la 10ª jornada de actualización jurídica llevada a cabo por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Pantlato, Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Participante y expositora en el 13º Congreso Nacional de Abogados, Retos y Perspectivas del Derecho Mexicano en el siglo XXI, ¿Cómo debe evolucionar? San Luis Potosí, Barra Mexicana de Abogados, AC. Ponente en el curso Procedimiento Oral Mercantil en el Poder Judicial del Estado de Guerrero. Docente en el curso de Capacitación para Jueces Orales en Derecho Mercantil, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia, hoy de la Ciudad de México. Impartidora del curso Taller Reformas al Código Comercio referente al juicio oral en materia mercantil, dirigido a personal jurisdiccional e integrantes de la Barra Sonorense de Abogados en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Impartidora del Taller de Resoluciones Judiciales en materia civil en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Participante en el 2º Simposio Juicio Oral en el Distrito Federal, Nuevos Desafíos para la Comunidad Judicial, la experiencia del juzgador. Expositora en el foro Justicia Cotidiana en el panel Propuestas para el mejoramiento de la justicia en materia civil. Conferenciante en el tema Daño moral y negligencia médica en el siglo de actualización en materia civil, impartido por el Instituto de Estudios Judiciales. Conferenciante en el tema Arrendamiento Inmobiliario en la Ciudad de México en el ciclo de conferencias de actualización en materia civil impartido por el Instituto de Estudios Judiciales. Conferenciante en el tema La hipoteca en México en el ciclo de conferencias de actualización en materia civil impartido por el Instituto de Estudios Judiciales. Conferenciante en el tema La sentencia dictada en conciencia, en justicia, en legalidad y con humanidad en el ciclo de conferencias de actualización en materia civil impartido por el Instituto de Estudios Judiciales. Obra editorial. Dentro de este rubro destaca
comentarista en el Código de Comercio, comentado por impartidores de justicia del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México. Coordinadora del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, comentado por impartidores de justicia de este tribunal. Autora del artículo El daño punitivo en el daño moral por responsabilidad médico-sanitaria, publicado en la revista Foro Jurídico. Trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ingresó en el año 1997 como secretaria proyectista en la Quinta Sala Civil. Cambió de adscripción a la Primera Sala Civil en el año 2003, donde siguió fungiendo con el mismo cargo. En el año 2008 fungió como segunda secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno de este Tribunal Superior de Justicia capitalino. En el año 2009 fue nombrada como juez con el mejor promedio en la historia del tribunal, con adscripción al Juzgado 10º en materia civil y de extinción de dominio. En el año 2011 fue nombrada magistrada con adscripción en la Cuarta Sala Civil, ratificada en el nombramiento en el año 2017, donde actualmente se desempeña. Y en el año 2022 fue electa por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 73 votos a favor como magistrada integrante de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. Se le recuerda al auditorio que las preguntas que se formulen a la ponente se harán por escrito y la de las personas asistentes en línea se hará a través del chat antes de concluir la conferencia. Magistrada, nuevamente es un gran honor compartir con usted esta mesa y le cedo el uso de la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, maestro Alejandro Hernández Tlecuitl, un gran amigo mío. Agradezco enormemente tus palabras, tus comentarios. Creo que es el cariño que me tienes el que te hace hablar así. Sin embargo, también puedo decirles a ustedes que es el cariño a la institución, a la vocación, a la labor que desempeño día con día, que me hace estar aquí frente a ustedes compartiendo esta charla. Yo no sé mucho de tecnología, la verdad es que no sé por qué me aventé con este tema tan complejo de las redes sociales. Sí me apasiona el daño moral, es un tema que considero muy importante y que considero que en nuestros días hablar de daño moral en las redes sociales es muy complejo. Todos sabemos que para la prueba del daño moral, tratándose de asuntos, por llamarlos de alguna manera, común y corrientes, a veces es problemática la carga probatoria, el onus probandi no es tan sencillo, dependiendo si estamos frente a una teoría objetiva o subjetiva de la prueba del daño moral. Ahora, tratándose de un tema tan contemporáneo, por llamarlo de alguna manera, como son las redes sociales, y aquí voy a enfatizar electrónicas, por lo que vamos a ver durante el desarrollo de esta charla, resulta aún más difícil acreditar la existencia del daño moral y sobre todo el nexo causal entre la conducta y el daño. Pero más allá de eso, resulta difícil encontrar al responsable. Ahorita vamos a ver por qué. Me permití traer para ustedes un video que justamente está en una de estas redes sociales que todos manejamos, que todos usamos, YouTube, en donde habla justamente de la manipulación a través de las redes sociales y de que no solo recibimos beneficios de estas, sino lo peligrosas que pueden llegar a ser si nosotros, como usuarios de las mismas, no establecemos un límite de esas comunicaciones. Entonces, si me apoyan por favor con el video, se los voy a agradecer al Instituto de Estudios Judiciales. Bien, pues esa es una pequeña muestra de lo que significan las redes sociales en nuestra vida. Por ejemplo, ustedes habrán podido percatarse de que estuve chateando en estos instantes. Y es que justamente en las redes sociales, él habla de las redes sociales y critica las redes sociales. Sin embargo, los que no tuvimos acceso físico a estar con el conferenciante en el momento en que dio toda esta información, lo estamos viendo a través de una ¿qué? De una red social. ¿Por qué estoy chateando? Porque me están informando que la transmisión a través de YouTube de esta conferencia fue interrumpida. ¿Qué sucede con la comunicación entonces? Cada vez más y en mayor medida dependemos de las comunicaciones electrónicas para sobrevivir en el ámbito que sea.
Como dije al inicio, me voy a referir a las redes sociales, pero electrónicas. ¿Y por qué hago énfasis en el término electrónicas? Porque las redes sociales existen desde antaño. Las redes sociales existen desde que el hombre es tal, desde la era paleolítica, donde el hombre se da cuenta que no puede sobrevivir sin alianzas, que no puede sobrevivir sin el apoyo y la convivencia con sus semejantes, para cazar, para tener alimento, para construir viviendas, para todo. Se necesitaban unos a otros. Así se van dando los entrincados sociales o las redes sociales, los entramados sociales. En ese orden de ideas, pues tenemos que las redes sociales han sido siempre una herramienta que nos permite estar en constante comunicación. ¿De qué tipo? De tipo económico, de tipo religioso, de tipo social, de tipo cultural, de tipo económico, de tipo laboral, de tipo recreativo, ¿por qué no? Y en ese sentido son de gran utilidad a la vida del ser humano. La difusión de una noticia en el siglo XVIII tardaba en llegar a su punto de destino a veces meses, semanas, días, horas. ¿Por qué? Porque teníamos muchas dificultades geográficas, por ejemplo, las dificultades de los caminos, los peligros de los caminos con los salteadores, con los piratas, con muchísimas vicisitudes que impedían que una comunicación fuera eficaz. Desde los propios medios de transporte, ya no hablemos de las personas, sino de las comunicaciones como tal. Las carretas, los carruajes, los caballos, los burros, los barcos, los botes, después los aviones, después empezamos con las herramientas tecnológicas y hablamos de los correos, pero no de los correos electrónicos, sino del correo físico, hablamos del telégrafo, hablamos de los telegramas, pero no de la aplicación de Telegram, sino aquellos que eran con clave Morse y que permitían que las ondas viajaran hasta el destino donde queríamos que llegaran, y entonces se daba la comunicación. Pero todo esto era muy tardado. ¿Qué sucede ahora? Ahora es mucho más fácil. Te mando un mensaje y donde estés lo vas a recibir en cuestión de ¿qué? De segundos. Entonces, las comunicaciones electrónicas acercan de alguna manera a las personas que están a distancia. Sin embargo, también, como veremos un poquito más adelante, son un peligro porque alejan las comunicaciones afectivas y efectivas, personalizadas entre los seres humanos. Las primeras redes que surgen, por llamarlo de alguna manera, electrónicas, son el WhatsApp. Es una aplicación conocida a nivel mundial, se utiliza casi en la mayor parte del mundo, salvo en los países asiáticos donde tienen otro tipo de políticas y utilizan algo muy semejante que se llama WeChat. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a la aplicación de Google, si es que así se pronuncia, o Google, no sé cómo se pronuncie, pero me entendieron, ¿verdad? Bueno, entonces, el chiste es que este tipo de plataformas ofrecen un tipo de comunicación muy segura, lo entrecomillo, muy privada, lo entrecomillo, y muy efectiva. Aparentemente hasta ahí no tenemos mayor problema. El problema surge cuando hablamos de las políticas de privacidad y condiciones de uso de cada una de estas redes sociales. Yo les pregunto, y lo voy a hacer con absoluto respeto y solo para fines académicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna adicción? Levante la mano, por favor. No, los enfermos que se salgan. Yo creo que, ¿me pueden levantar otra vez por favor sus manos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas son las únicas que respondieron con honestidad. ¿Saben por qué? Porque yo les aseguro que del 100% de la audiencia que estamos hoy aquí, somos adictos a esto. ¿O no? Simplemente dependemos de esto para muchas cosas. Entonces, somos adictos a las redes sociales. Yo, por ejemplo, les digo a mis colaboradores,
a veces, ¿no? Te veo en línea todo el tiempo y cuando yo te escribo no me contestas. Que alguien me explique cómo es eso, ¿no? No, es que tenía la aplicación abierta, pero no estoy chateando, ok. El beneficio de la duda, pero somos adictos. La tenemos abierta por si alguien nos escribe, ¿no? Y entonces, cuando publicamos algo en Facebook, publicamos la foto de nuestros niños chiquitos y decimos, ahorita, martes 2 de mayo del año 2023, estoy situada en tal y doy la descripción y todo, y es así como que si alguien conoce mi perfil por lo que yo he publicado, pues me estoy sometiendo a ser sujeta a un secuestro. Pero nos quejamos y decimos, ay, ¿quién sería? Ay, ¿cómo supieron dónde estaba? Pues no sé, no tengo idea. Si tú no lo subiste, entonces, ¿quién? ¿No? Y entonces resulta que tenemos cuando usamos uso de una red social, cuando hacemos ese uso, yo les pregunto, ¿quién de ustedes realmente se pone a leer? ¿Se acuerdan que antes les dicen cómo bajar la aplicación, les dicen cómo irla instalando, y antes de que empiecen a usarla les dice, da clic aquí para aceptar, y si aceptas, te sujetas a todos los términos, políticas y condiciones que yo te marco para que uses mis servicios, ¿sí o no? ¿Qué sucede si no le damos, si no queremos, si lo leemos y decimos, bueno, sí, pero esta parte no me gusta, yo haría esto, no me obligues a compartir con empresas de tu propio ramo la información personal sobre mis gustos, por ejemplo, en ropa o en carros o en lugares para visitar, no quiero que lo compartas, no, es que esa opción no está disponible ni está sujeta a negociación o a discusión. Si se fijan, nos quejamos siempre de los contratos de adhesión bancarios. Y es un tema muy de moda o muy de actualidad, que por cierto es una de las cosas por las cuales el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en materia civil está cargado o sobrecargado por la competencia extraterritorial de los asuntos hipotecarios, mercantiles o de cualquier otra índole, porque la gente los viene a litigar aquí. Cuando hablamos de personas que pertenecen a un mismo grupo, es decir, que no estamos frente a un contratante débil y uno fuerte, entonces no importa si hay una cláusula de sumisión expresa, porque la voluntad de las partes, cuando se expresó, estuvo en igualdad de condiciones. Lo que no sucede, y hablamos de los bancos, decimos, no, es que el banco tiene una representación a nivel nacional, y es así, ¿no? En cambio, cuando una persona busca adquirir un crédito hipotecario para la adquisición de una vivienda y el contrato se celebra, por poner un ejemplo, en el estado de Sonora, y el banco dice en el contrato de adhesión, te sujetas a las leyes y tribunales ¿de dónde? De la Ciudad de México. Y todo el mundo brincamos y decimos, es un contrato de adhesión. Se deja en estado de indefensión al acreditado al obligarlo a litigar un asunto fuera del lugar de su residencia. ¿Por qué? Porque va a mermar su economía, porque va a mermar su acceso efectivo a la administración de justicia, dado que los abogados que conocemos, por ejemplo, nosotros que estamos en la Ciudad de México, pues están aquí. Si tuviéramos que litigar un asunto en Yucatán o si tuviéramos que litigar un asunto en Tabasco o en Guanajuato, no conocemos abogados ahí por regla general. Tendríamos que erogar gastos extraordinarios en nuestra defensa y entonces nos quejamos de estos contratos de adhesión, que son aquellos que no nos dan margen alguno de negociación, con independencia de que estén inscritos ante la Profeco o que tengan un formato preestablecido por parte del proveedor. Pero ¿qué pasa cuando vamos a acceder a una red social? ¿Quién brinca? ¿Quién dice, ay no, por favor, esto es un contrato de adhesión, no es posible? ¿Sabemos que le damos clic, sí o sí? Porque si no le damos el clic, quedamos fuera del mundo, quedamos incomunicados. Entonces, es un arma de dos filos las redes sociales, porque depende mucho del uso que se le dé. Pero este es el primer punto que yo preguntaría. Si se fijan, el título de la plática es... ¿qué es? Redes sociales. Redes sociales. Su importancia en la sociedad. Y como último punto, daño moral. El título no fue casualidad, aunque se me haya olvidado, ¿verdad? No es casualidad, es porque así es la importancia de lo que quiero desarrollar. Porque la primera pregunta que yo haría sería,
tratándose de un mal uso de una red social, y de acuerdo al video que pusimos al principio de esta charla, ¿quiénes seríamos los primeros responsables en la generación de ese daño moral? Así es, nosotros al autorizar, nosotros porque no leímos. Cuando vienen los justiciables y nos piden que resolvamos una situación legal entre la interpretación de los desacuerdos o desacuerdos de voluntades, porque antes fue acuerdo, hoy es desacuerdo, decimos, es que tú diste tu consentimiento, y el artículo 1832 del Código Civil dice que cuando tú das tu consentimiento, perfeccionas el contrato, y estos obligan a los contratantes no solo a lo expresamente pactado, sino también a lo que conforme a su naturaleza debe realizarse, ¿sí o no? Entonces nosotros vamos a decir, ay, es que no leí la letra chiquita, decía políticas y condiciones y eran 455 páginas, y es así. Las redes sociales tienen muchísimos apartados, subapartados, títulos, subtítulos, donde vienen escondidas muchas condiciones que, insisto, aunque las leyéramos, si quieres pertenecer al mundo globalizado de la comunicación, tienes que aceptar. No hay discusión. Y en ese sentido, quiero platicarles un poquito para que sepamos un poquito más a conciencia de qué estamos hablando, que para mí ese es el primer punto y obstáculo para presentar una demanda de daño moral causado a través de una red electrónica social. Por ejemplo, en tratándose de WhatsApp, que pertenece a la empresa Meta, tienen un apartado, pero de verdad me parece un tanto desafiante o descarado, de descargo y exclusiones de responsabilidad, como la tienen las aseguradoras, por ejemplo, ¿no? Acaba de salir un criterio de la Corte, una jurisprudencia donde dice, aquellas aseguradoras que pacten en sus condiciones generales de la póliza o en la carátula de esta, que se trata de exclusión, el daño moral cuando se trata de seguros contra responsabilidad, son cláusulas contrarias a la propia finalidad del contrato y se deben tener por no puestas. Pero necesitamos de la interpretación jurisprudencial para llegar a este punto, porque la ley de los contratos de seguros lo permite. Y en el caso de las redes sociales, les decía yo, en el caso de WhatsApp, por ejemplo, tiene un apartado que se titula Descargos y exclusiones de responsabilidad. Y voy a mencionar, así tienen muchísimos, y además los ponen todo con mayúsculas, sin puntos, comas, como parece, ay, qué flojera leerlo, ¿no? Entonces es así como la letra chiquita de antes de los contratos, que decía uno, es que no leíste la letra chiquita, pues sí, pero ahí estaba tu tumba, ahí estaba tu sentencia, y no la leíste. Bueno, entonces dice, y me permito citarlo literalmente, utilizas nuestros servicios bajo tu propio riesgo. Proveemos nuestros servicios tal y como están, sin ningún tipo de garantía expresa o implícita. Pues no te dicen ahí, sus mensajes son cifrados de extremo a extremo y nadie puede verlos, ni siquiera nosotros. Aquí te dice lo contrario. Aquí te dice, yo no respondo por la seguridad de la transmisión en tu información. No garantizamos que nuestros servicios sean operativos, estén exentos de errores, protegidos o seguros. Nos liberamos a nosotros, así lo dice, a nuestras subsidiarias, filiales y a los administradores frente a cualquier reclamación, queja, causa de acción, controversia, disputa o daños, en conjunto, reclamaciones. 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, yo no fui. Háganle como quieran. Eso es lo que nos está diciendo la política de WhatsApp. Solitos se liberan de cualquier acción legal o reclamación que implique, además lo dicen expresamente, daños punitivos. Y esta inclusión de los daños punitivos fue agregada recientemente a raíz de aquel famoso asunto del hotel en Acapulco donde se electrocuta a un joven en un lago, y la Corte trae esta figura que es originariamente de naturaleza penal, la trae a la naturaleza civil, a la materia civil, y dice, oye, lo que hizo el hotel es tan grave que merece que toda la sociedad primero esté enterada de lo que pasó y se le imponga un castigo ejemplar que impida que
otros hoteles o personas que se dedican al mismo ramo en el aspecto turístico incurran en ese tipo de conductas, tanto de acción como por omisión. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa ahora? Imagínense la magnitud de un daño moral ocasionado por una divulgación de una información confidencial o personal sin autorización del dueño de la información a través de una red de estas. Claro que implicaría la imposición de un daño punitivo, y del daño punitivo entendido justamente como esta parte de resarcir a la sociedad de ese daño que se generó, sí, de manera individual, pero que afecta a la colectividad. Y acuérdense que ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles ya vienen inmersas las acciones colectivas. Y por supuesto que me importa lo que le afecte al maestro Alejandro si es víctima de un daño moral en una red social por una publicación de un dato personal o de una imagen de él, porque el día de mañana puedo ser yo. Y entonces, como sociedad, por eso hablo de la sociedad, la importancia de las redes en la sociedad, me involucra en lo que a él le pueda pasar. Y entonces el daño punitivo, y este es tema a lo mejor un poquito aparte, pero yo estimo que el daño punitivo no debe ser ni siquiera objeto de reclamación. Hay la postura de un tribunal colegiado recientemente también publicada en cuanto a que el daño punitivo debe ser reclamado cuando se da la acción de daño moral de forma independiente a la reclamación por daño moral. A mí me parece que si el daño punitivo tiene por objeto justo el castigo del sujeto que cometió la acción originadora de ese daño moral, no debe ser objeto ni siquiera de reclamo, debe ser algo que debe ser analizado de oficio incluso por el juzgador. Y que si se va a imponer una sanción de tipo pecuniaria, no sea para la víctima, justo porque no se trata de un elemento o parámetro más a tomar en consideración para la indemnización o resarcimiento por el daño moral sufrido, sino que este tipo de condena debe destinarse, dependiendo del sector en donde se produzca el daño, a ese sector. Es decir, si el daño es ocasionado por la información divulgada indebidamente o sin tener la fuente cierta en una red social, sea pública o sea privada, ahorita vamos a ver ese tema, creo que lo importante es, primero, que se haga una publicación en un medio de comunicación a nivel nacional que dé noticia de que se ha procedido a la restitución de ese daño. Y segunda, que se imponga, claro está, una condena de tipo pecuniario, de tipo económico, pero que se destine, por ejemplo, al sector de las comunicaciones a nivel nacional, para que la Secretaría encargada de estos recursos pueda destinarlos, por ejemplo, a llevar internet a donde no tenemos escuelas con computadoras o con redes que permitan que los niños accedan a la información por esta vía. Hablaba el maestro Alejandro cuando me hizo el enorme favor de presentarme, que hoy en día las redes sociales están consideradas como un derecho humano. Y yo les preguntaría, nuestra Constitución Política de la Ciudad de México establece que somos una ciudad de vanguardia y considero que se está haciendo todo lo necesario porque así sea. Sin embargo, nadie está obligado a lo imposible. Y sabemos que un tema que está cobrando muchísima importancia y que se ha dicho a nivel de investigaciones serias es que va a faltar el agua en el año 2028, estamos a 4 años. Y cuando veíamos estas películas de Volver al Futuro y cuando el futuro nos alcance y el no sé qué del futuro y vámonos al futuro y regresemos del futuro y todas este tipo de series que decíamos, bueno, esto es alucinante, pero qué loco escribió esto, ya nos alcanzó el futuro. Cuando decíamos nos van a alcanzar los tiempos donde vamos a tener pestes, a tener plagas, a tener terremotos, a tener... ¿Por qué? Porque hemos abusado de la naturaleza. No sé por qué me salí del tema, pero me gustó. No, creo que sí tiene relación por el hecho de que finalmente, si nosotros entendemos que somos un conjunto de personas que estamos destruyendo el planeta y nos estamos destruyendo a nosotros mismos con este tipo de conductas de las cuales no nos responsabilizamos y firmamos, cuando damos un clic, no, o sea, no tenemos un contrato enfrente de nosotros, tenemos un clic que nos dice, ya te agarré, ya te amarraste. Y entonces, cuando a él le causan un perjuicio, el daño punitivo debe ser empleado para llevar a esas escuelas en la sierra, en la selva,
en los lugares más apartados, donde siguen existiendo dificultades físicas de comunicación para acceder a esos lugares, bueno, en lugar de que se le dé a la víctima que ya fue resarcida por ese daño moral, vamos a dárselo al sector de comunicaciones para que lo emplee en justamente llevar comunicación a los lugares donde no se tiene acceso a ellas. Y me van a decir, ay, sí, no, y luego, ¿y quién nos garantiza que se va a hacer? Para eso el juez tiene facultades de rectoría del procedimiento, no solo en la etapa natural del juicio, sino también en la ejecución de sus fallos. Por tanto, deberá idear la forma en la sentencia definitiva y sentar las bases para esa ejecución, de manera tal que el organismo público responsable de informarle y de llevar a cabo la ejecución constate ante la autoridad jurisdiccional que esa condena por daño punitivo realmente se destinó al fin para el que fue condenado. Y eso es nada más por lo que estamos hablando de WhatsApp, porque dice aquí, si alguien presenta, igual en WhatsApp, si alguien presenta una reclamación o demanda por el uso de su información en poder de otro usuario de WhatsApp, difundida por WhatsApp, o de un tercero de aquella información, insisto, difundida por WhatsApp, no respondemos por ello. Y además te quieren convertir en su abogado, porque dicen que tú tienes la obligación de sacarlos del problema en paz. No, bueno, entonces tú contratas el servicio, ellos no tienen una cadena de seguridad lo suficientemente fuerte para que no se filtre la información, y tú los tienes que sacar del problema. Y en este punto, ¿qué sucede, por ejemplo, también con los bancos? Tenemos, bueno, yo no lo tengo porque me da miedo, pero muchas personas utilizan los famosos token, que sirven para hacer transferencias electrónicas a cuentas de terceros. Y entonces resulta que de repente hackean la clave o la contraseña o los números de ese token y hacen uso indebido de ellos. ¿Y qué sucede? Pues entonces el banco tiene que demostrar que sus cadenas de seguridad electrónicas son lo suficientemente blindadas como para no permitir que esa información se haya filtrado por causas imputables al banco. Sin embargo, en materia de redes sociales, eso no se les exige a las empresas que proporcionan este tipo de servicios. Y ahorita voy a entrar a lo que es Facebook e Instagram. Pero bueno, aquí el contratante, contrario a la lógica jurídica que manejamos nosotros, el usuario y el contratante débil, que somos nosotros, tenemos la mayor carga probatoria tratándose de una acción legal en contra de una compañía que maneja redes sociales, y no así ellos, quienes por justamente tener a su mano toda la información y las cadenas de seguridad en las que resguardan, transmiten, generan y difunden la información, tienen acceso a este tipo de dispositivos de seguridad, y no así el usuario. Pero estas son sus políticas. ¿Que se pueden pelear? Sí, claro que se pueden pelear. Que los juzgadores tenemos el deber de proteger al más débil frente al más fuerte también es cierto. Pero a lo que voy es, los contratos se supone que se celebran de buena fe. Y aquí, no se ría. Y aquí no hay buena fe. Son contratos leoninos. Son contratos donde las compañías se protegen totalmente y nosotros quedamos al descubierto. Otra red social, LinkedIn. Es una red social que se encarga de difundir oportunidades de empleo, de contrataciones, de mercados entre profesionales. Y los servidores y los servicios están diseñados para promover este tipo de oportunidades, pero también igual que las otras plataformas. Cuando tú ya descargaste la aplicación y la vas a utilizar, te dice, dale clic en aceptar. Al aceptar, usted está de acuerdo en todas nuestras políticas de uso, condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Otro contrato que es completamente de adhesión. Si alguna cláusula no te parece, simplemente no digas aceptar. Una vez que lo hiciste, te conviertes en cautivo de esta red social. Y dice LinkedIn en una de sus cláusulas, cuando utilizan nuestros servicios, acepta todos estos términos. ¿Cuáles? No sé, porque te mandan a otro enlace. Su uso de nuestros servicios también está sujeto a nuestra política de cookies y nuestra política de privacidad, que cubre cómo recopilamos, cómo usamos, compartimos y almacenamos su información personal. Y esta leyenda, pues por supuesto, no es exclusiva de esta red social, es de todas, ¿no? Y continúa diciendo la política. Usted acepta que al hacer clic en Únete ahora,
únete a LinkedIn, registrarse o cualquier similar, registrándose, accediendo o utilizando nuestros servicios descritos a continuación y te avientan una lista de 45 páginas. Acepta celebrar un contrato legalmente válido. Ellos ya calificaron su contrato como legalmente válido. Vinculante con LinkedIn. Si no está de acuerdo con este contrato, no haga clic en unirse ahora. Nada más que cuando lo lees ya le diste el clic. Y no acceda ni utilice ninguno de nuestros servicios. Si desea rescindir este contrato, en cualquier momento puede hacerlo cerrando su cuenta y dejando de acceder y de utilizar nuestros servicios. Muy bien, yo cierro la cuenta, yo la cancelo, yo hago lo que ustedes quieran, gusten y mandes para rescindir el contrato. La pregunta sería, mientras yo estuve como miembro activo de LinkedIn, ¿quién, cómo, cuándo y dónde, sin mi consentimiento, accedió a mi información personal? Y luego dice, la plataforma establece que se vincula al usuario a un contrato, como les dije antes, legalmente válido. Yo les pregunto si para ustedes lo que me voy a permitir leer a la letra es válido o es legalmente válido. Válido sí porque lo hacen efectivo, pero legalmente válido. Al utilizar los servicios, es posible que encuentre contenido o información que podría ser inexacto, incompleto, retrasado, no sé si mental o qué, engañoso, ilegal, ofensivo o dañino. LinkedIn generalmente no revisa los contenidos proporcionados por nuestros miembros u otros. Usted acepta que nosotros no somos responsables del contenido o la información de otros y no siempre podemos evitar este mal uso de nuestros servicios. Y usted acepta que no somos responsables de dicho mal uso. También reconoce el riesgo de que usted o su organización puedan ser asociados por error con contenido sobre otros cuando informamos a las conexiones y seguidores que usted o su organización fueron mencionados en las noticias. Los miembros tienen opciones sobre esta característica y ahí termina la información. ¿Dijeron cuáles opciones tenemos sobre esa característica? ¿Realmente la información es clara? ¿Es suficiente? ¿Nos mantiene seguros mientras navegamos o utilizamos esa aplicación? Y sin embargo, ¿tenemos otra opción? Claro, no usarla y no usar WhatsApp y no usar LinkedIn y no usar Facebook y no usar Instagram y no usar Twitter y no usar YouTube y no usar Google y no tener correo electrónico y entonces vuelvo a lo mismo, quedamos incomunicados del mundo porque la globalización es un fenómeno que ya no solo nos alcanzó, sino nos rebasó. Facebook e Instagram, los secuestros que se dan, y busqué literatura que no voy a hablar de esos casos, pero los ejemplos que pusieron no son ficticios sino reales, hablan de que son plataformas que facilitan este tipo de cosas, pero por la información que nosotros como usuarios subimos en ellas. Aquí estoy en mi casa de Miami con mi Ferrari acá atrás, ¿no? Y entonces, y resulta, ok, tienes un Ferrari, tienes una casa en Miami, y te empiezo a seguir para ver qué más encuentro de ti, para ver dónde te desenvuelves, con quién te juntas, cómo te proteges, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto me hace, ¿qué? Vulnerable por la información que yo misma estoy proporcionando a la red social y que estoy autorizando que se difunda, porque aunque expresamente yo diga, es que no quiero que Jaime vea mi información o no quiero que Alicia vea mi información, si yo no la privatizo porque no manejo la aplicación, todo mundo va a ver mi información. Y entonces no puedo responsabilizar a nadie. ¿Y qué sucede cuando tenemos la usurpación de identidad? Si muchas veces hablando frente a frente con una persona no sabemos realmente con quién estamos tratando, ahora ¿qué sucede cuando hablamos con una pantalla? Cuando no sabemos quién está del otro lado. Y hablaba el video, hablaba la persona que estaba dando la conferencia de cómo son vulnerables nuestros jóvenes. Pero ¿qué pasa? Hoy en día un niño de 12 o 13 años te exige tener su red social y su celular. Yo no digo que los niños no deban estar comunicados,
Claro que sí, pero les podemos comprar un aparatito de esos baratitos que venden en el Oxxo, donde tiene para hacer llamadas y mandar mensajes de texto, nada más. Pero los niños exigen el celular con todos los servicios de internet para estar comunicados con el mundo, para estar comunicados. Incluso las escuelas manejan ahora las tareas vía electrónica y se los mandan a los chats a los alumnos. Entonces, ¿qué sucede? Que los padres no pueden ser guardianes de sus hijos las 24 horas del día. Sin embargo, este tipo de redes generan la usurpación de identidades, porque Facebook tiene una política donde te dice, oye, para que tú seas usuario de mi red, necesitas proporcionar tus datos reales, necesitas proporcionar tu verdadera identidad. Por favor, no vayas a dar una identidad falsa, porque eso perjudica a la red y a otros usuarios. Ah, no, sí, entonces el que se quiere ocultar atrás de una identidad falsa seguramente le va a hacer caso. Y yo les pregunto, ¿a quién de ustedes le han exigido la identificación, el acta de nacimiento, el lugar donde trabajan y se ha tomado la red social, el que la maneja, la molestia de verificar sus datos? Nadie, ¿verdad? Entonces es una política muy a conveniencia porque lo tengo establecido pero no lo llevo a cabo. Tan es así que se han dado defraudaciones de tipo económico, de tipo social, de tipo enganche afectivo y emocional, sobre todo en adolescentes, donde alguien usurpa la identidad de otra persona, ponen una fotografía falsa, al final se enganchan 1 año o 2 y los citan en un lugar apartado, ya que cumplieron 16, 17 años, y entonces ¿qué sucede? Los violan, los secuestran y los matan. Los desaparecen, exactamente. Pero ¿quiénes somos, insisto, los responsables de eso? ¿Qué sucede con la responsabilidad que tenemos como adultos de ver qué tipo de redes sociales, cómo y cuándo las están manejando nuestros jóvenes, nuestros niños? Por ejemplo, dice la aplicación, contamos con mecanismos adecuados para las transferencias de datos. También nos aseguramos que existan las medidas de seguridad adecuadas siempre que transfiramos su información. Por ejemplo, encriptamos su información cuando está en tránsito a través de redes públicas para protegerla del acceso no autorizado. Si hablamos, por ejemplo, de una red social pública, tenemos que tomar en cuenta que justamente se trata de personas que tienen una vida de este tipo, pública, sea porque son servidores públicos, sea porque son artistas, sea porque son servidores públicos, funcionarios públicos, porque son artistas, porque su actividad implica que sea interés de la generalidad de la población conocer sobre las actividades. Sin embargo, aquí tenemos ya la disyuntiva de hasta qué punto esta vida pública de esa persona se cruza con su esfera privada. ¿Y cuántas veces no sabemos de periodistas o de funcionarios o de artistas que son agredidos, atacados, discriminados, etiquetados a través de las redes sociales? Tratándose, por ejemplo, del caso de funcionarios públicos, y me voy a referir específicamente a los jueces, lato sensu, se dice que como autoridades no tenemos derechos, sino responsabilidades. Y claro que es así, y estamos sujetos a distintas responsabilidades de índole civil, penal y administrativo. Pero yo preguntaría, el correo electrónico, por ejemplo, es otra de las fuentes de redes sociales muy veloz para transmitir información. Vamos a pensar en un juicio en el que una persona que pierde escribe a todos los correos institucionales de jueces y magistrados, consejeros, jefatura de gobierno, Procuraduría General, ya no es Procuraduría, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, General de la República, Presidencia de la República, etcétera, denostando al funcionario que dictó la resolución en su contra, calumniándolo, vejándolo, cuando la persona o las personas que hayan dictado la resolución tienen una trayectoria intachable. Y entonces dicen, oye, pero tú eres servidor público y tú no puedes defenderte y tú no tienes derecho a atacar. Y cuando nos denostan o cuando nos meten en alguna complicación en un juicio de amparo, la autoridad responsable en el amparo no tiene defensa. Y yo pregunto, ¿dónde dice la Constitución política, tanto en la Ciudad de México como la federal, que las personas juzgadoras no
tenemos derechos humanos. Pero bueno, ese es tema de otra conferencia y solo fue como breviario cultural. ¿Para qué nos metemos en complicaciones? Entonces, hablando del daño moral, en tratándose de la información divulgada por redes sociales, me parece que el estándar probatorio todavía es mucho más complejo que tratándose de otros tipos de daño moral. ¿Por qué? Todos sabemos que los elementos del daño moral pues son la existencia de la conducta ilícita, tenemos obviamente el daño producido y el nexo causal entre una y el otro. Yo agregaría, tratándose del daño moral ocasionado por redes sociales electrónicas, que debe estar acreditado sí o sí la malicia efectiva. Es decir, que la persona haya actuado a sabiendas de que la información que estaba divulgando no era cierta o era de la esfera de la vida privada de la persona, que ésta no dio su autorización para la divulgación, o bien que lo que informó no tenía una fuente cierta para divulgar ese tipo de información. Y el correo electrónico, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? Seleccionamos n 1000 número de usuarios y con un solo clic, en segundos, llegó la información de manera masiva a todo un grupo de personas. Imagínense el daño moral que se ocasiona con esto. Sin embargo, insisto, el estándar probatorio sí resulta más complejo. Pero como repito, no todo está en manos de las redes sociales. Nosotros como usuarios de las mismas somos responsables de no poner límites a aquellas. Sí, facilitan, claro, la comunicación, como dije, a distancia. La comunicación como para las personas que en este momento nos estén siguiendo en línea, que no pueden estar presencialmente aquí. Pero en el ámbito ya un poquito más cerrado, un poquito más personal, entre amigos, entre familia, dificultan las relaciones personales. ¿Por qué? Y no me van a dejar mentir, justamente como se veía en el video también, podemos estar en una reunión, piensen en un 24 de diciembre, con sus familias reunidas, están todos físicamente ahí, pero todos están felicitando al compadre, al amigo, al tío, al que no vino a la fiesta, al que está, y nadie está platicando ni viéndose a los ojos en ese momento. Es más importante la red social y estar comunicado electrónicamente que con los que estoy. Y estamos en la cena y estamos en lo mismo. Entonces, al mismo tiempo que favorece la comunicación, pues también aleja a las personas, aleja los afectos, afecta las comunicaciones interpersonales y directas e inmediatas. Porque como te tengo aquí junto a mí, pero a él no lo tengo junto a mí, pues prefiero chatear con él, porque al fin que contigo voy a estar ahorita, ¿no? Sí, vas a estar físicamente, pero no hay una buena relación, no hay una comunicación entre nosotros. Y eso se los inculcamos a los hijos, porque le decimos al chamaco, deje ahí el celular. Oye, me dijiste que dejas tú, pero yo no, yo soy adulto. ¿No? Entonces me parece que no es la actitud correcta de a quien le queremos imponer un ejemplo, pues tenemos que predicar con él. Sucedió con la pandemia, ¿no? Sí, fue una gran ventaja las redes sociales, los medios electrónicos de comunicación nos permitieron acercarnos, porque ni con nuestros amigos ni con nuestros parientes cercanos, si no vivíamos con ellos en la misma casa, podíamos estar. Entonces, claro que las videollamadas y claro que el chat y todo esto resultaba de gran utilidad cuando estuvimos encerrados por este virus del SARS-CoV-2, COVID-19, pero ya pasó y nos quedamos con la costumbre que no le podemos echar la culpa a la pandemia, ya venía desde antes. Entonces yo, para culminar con esta charla, me gustaría invitarlos a que cobremos un poquito más de conciencia como sociedad de que sí, las redes sociales son una importantísima y vital herramienta para mantenernos comunicados en los tiempos modernos, porque antes no teníamos ni celulares y vivíamos y nos comunicábamos. Pero a que respetemos esos límites, a que respetemos que si estamos en el trabajo, pues es el trabajo, si estamos con la familia, es la familia. Y una cosa es recibir un mensaje y responderlo, y otra cosa es estar, o estoy viendo videos, o estoy mensajeando, y es mi vida, como dijo el video, 150 veces, eso está estudiado científicamente, son los menos que desbloqueamos el celular mientras permanecemos despiertos. Entonces, una invitación a todos para que concienticemos un poquito el uso de las redes sociales, sí son para nuestro beneficio, pero no abusemos
del ejercicio de ese derecho fundamental que decía el maestro Alejandro, por el bien de nosotros, de nuestros niños y de nuestra juventud. Muchas gracias. Magistrada, como siempre, es un gran deleite escucharla, siempre nos deja reflexión, y creo que lo importante de estos foros, como lo había mencionado al inicio, es precisamente las herramientas que nos proporciona como personas juzgadoras, así como en el ámbito de la postulancia, porque efectivamente considero que para que haya una sentencia completa, y no solamente completa, sino justa, se deben aportar todos los elementos necesarios probatorios para poder emitir una decisión judicial, insisto, no solamente completa, sino justa, tomando en consideración la dignidad humana. La dignidad humana es un aspecto muy complejo que se habla precisamente, por ejemplo, el artículo 4, cuando señala que todos tenemos a una habitación digna, pero ¿digna para quién? Entonces, ahí es cuando empezamos con la complicación de definir qué es la dignidad. Un poco el acercamiento del artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala de alguna manera lo que es la dignidad humana, jurisprudencialmente también se indica qué es la dignidad humana. Sin embargo, es un término, es un aspecto muy complejo, porque incluso para definir este tipo de problemas tenemos que ir al aspecto filosófico, no solamente al aspecto pragmático, al aspecto normativo, sino a un aspecto todavía metajurídico para resolver ese tipo de controversias. Sabemos que en el ámbito de daño moral, pues tenemos ya también la cuestión de la carga probatoria dinámica, la prueba dinámica de la carga probatoria. Y esto también ha irradiado en ciertos aspectos electrónicos, como ha sido el tema de nulidad de cargos bancarios, donde precisamente ciertos aspectos, ciertas empresas, al tener cierta acceso a medios de comunicación, a pruebas, pueden allegarse al proceso judicial. En el caso concreto, como lo ha mencionado la magistrada, no solamente es un aspecto jurídico, sino es un aspecto socializante. Lo refirió también como personas, como son politicón, como decía Aristóteles, todas y todos necesitamos precisamente bajo un contrato social. Cuando viene la evolución del ser humano, pues estamos en un tema de contrato social, cedemos precisamente, y al momento de que nosotros otorgamos el consentimiento en las redes sociales, estamos precisamente, como lo dijo la magistrada, en términos del artículo 1832 del Código Civil Federal, nos obligamos y nos vinculamos de manera prácticamente total e integral. Aquí el punto es cómo definir y cómo vamos a resolver asuntos en la práctica. La magistrada mencionó la malicia efectiva, precisamente es un elemento muy importante en este tipo de asuntos. Y entonces, bueno, magistrada, como siempre, un gran deleite escucharla, y creo que tanto el foro de postulancia como el foro de personas juzgadoras siempre nos llevamos estos aspectos para profundizar en su estudio. Magistrada, un sinfín de felicitaciones por su magnánima exposición. He seleccionado 3 preguntas que están vinculadas porque todas tienen un aspecto común. La primera, no sé si le lea las 3 o una por una, usted me indica, magistrada. ¿Cuáles son los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción relativa al daño moral en la legislación de la Ciudad de México? ¿Cuál fue, perdón? ¿Cuáles son los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción relativa al daño moral en la legislación de la Ciudad de México? Como presupuestos de la acción, pues evidentemente que exista, presupuestos yo lo llamaría más bien elementos, justamente la existencia de la conducta ilícita. Vamos a pensar en el caso que estamos hablando, porque no tiene objeto hablar de otros casos, pues la divulgación indebida de mi información personal por una red social. La existencia del daño. Pudieron haber difundido que dije tal o cual cosa, pero ¿realmente trascendió que divulgaran esa información o no trascendió? Porque si no trascendió, si no dañó mi imagen, mi reputación, mi fama pública, mi honor, la percepción que tienen los demás de mí,
algún aspecto físico, por ejemplo, si fui objeto de secuestro, que también se pone en riesgo este tipo de bienes tutelados por el artículo 1916 del Código Civil, pues evidentemente no habría justamente uno de esos requisitos para que proceda el daño moral, porque no hubo daño. Hay la conducta ilícita, sí, yo no te faculté para que divulgaras mi información, pero no me causaste un daño en mi esfera moral, como ser humano, como individuo. Y el tercer elemento, pues claro que sería el nexo vinculante entre esa conducta y ese daño. Vamos a pensar que si el daño surgió no por lo que divulgaron de mí, sino porque en mi quehacer cometí algún error que me costó un desprestigio, pues entonces no es la información divulgada la que generó el daño, sino un factor que nada tiene que ver con ello. Espero haber dado respuesta a la pregunta, maestro. ¿Se debería reconocer identidad digital como un derecho a la personalidad para proteger otros tipos de derechos? Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Por lo que les estaba yo platicando. Todo este tipo de plataformas, de aplicaciones, de redes sociales, supuestamente tienen como política para que tú accedas a la prestación de ese servicio, que te identifiques con tu nombre real, que no utilices una identidad diferente a la que realmente te corresponde, justamente ¿para qué? Para que tratándose de un mal uso de esa red, puedas ser identificado y separado de la misma y o sancionado conforme a la legislación aplicable si incurriste en una falta administrativa, civil o penal. Pero la realidad es que ello no sucede así. ¿Qué tenemos, por ejemplo, a diferencia de las redes sociales como las que estoy mencionando, este tipo de mercados que son electrónicos, ¿no? Como Amazon o como Mercado Libre? Mercado Libre, por ejemplo, para que tú puedas acceder a la prestación de esos servicios, sí te exige tu nombre completo y te exige que te identifiques con tu INE y te exige que te tomes una fotografía que les vas a mandar para cerciorarse que ese INE realmente te corresponde a ti. Son políticas que realmente permiten identificar a quién está haciendo uso del servicio, lo que no sucede con el resto de las redes sociales. Entonces me parece que una huella digital electrónica sí resulta indispensable para este tipo de redes, porque así, aunque no tengan un rostro o aunque no tengan un nombre, tienen una huella digital que haría a las personas o al usuario de la red social plenamente identificable ante los demás. La siguiente pregunta, maestra. ¿Los contratos de adhesión de las redes sociales estarían vinculados a la responsabilidad objetiva o subjetiva, aunque tuvieran ese descargo de responsabilidad en sus términos y condiciones? Sí, por supuesto, porque acuérdense que las cláusulas contrarias a la moral o al derecho se tienen por no puestas, o a las cláusulas que son contrarias a la propia naturaleza y finalidad del contrato. Entonces, si yo voy a ofrecer una red social para que puedas estar comunicado con tus semejantes de forma segura, pero no te ofrezco las condiciones para que lo puedas hacer, las cláusulas que yo ponga donde me deslindo de toda responsabilidad se tienen por no puestas. Pero claro que eso evidencia, insisto, una falta de lealtad contractual por parte del contratante fuerte frente al más débil. Bien, maestra, pues por cuestiones de tiempo, son las preguntas que de manera genérica abordan los mismos temas y solamente me queda agradecer por la participación, maestra. Como siempre lo he mencionado, pues nos deja una gran satisfacción y creo que la inquietud de seguir estudiando sobre los temas que siempre nos expone la maestra Rosario Marenco, magistrada. Bien, se agradece a todos por conectarse, asistir y participar en esta conferencia. También se les invita a las personas asistentes a seguir el 33º ciclo de conferencias de actualización judicial el 9 de mayo por el canal de YouTube del Poder Judicial, con la conferencia titulada El nuevo paradigma de la justicia digital en el Poder Judicial de la Ciudad de México, con el ponente maestro Eliseo Juan Hernández Villaverde, magistrado de la Tercera Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México. Por su asistencia, muy buenas noches. Agradecemos a los integrantes del Presidium por sus brillantes participaciones. A continuación, la maestra Paulina Calimayor Turnbull, directora general del Instituto de Estudios Judiciales, les hará entrega a nuestra ponente,
la maestra María del Rosario Marenco Ortega, y al moderador, el maestro Alejandro Hernández Tlecuitl, sus correspondientes reconocimientos a nombre del Poder Judicial de la Ciudad de México y del Instituto de Estudios Judiciales por sus atinadas aportaciones. El reconocimiento dice: el Poder Judicial de la Ciudad de México y el Instituto de Estudios Judiciales otorgan el presente reconocimiento a la maestra María del Rosario Marenco Ortega por su distinguida participación como ponente y al maestro Alejandro Hernández Tlecuitl por su atinada participación como moderador de la conferencia titulada Redes Sociales y su importancia en la sociedad y el daño moral. Ambos reconocimientos signados por el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra Álvarez, 2 de mayo de 2023. Hemos llegado al final de este evento, por lo que nos despedimos agradeciendo a todas y todos ustedes por su asistencia presencial y a las 436 personas que de manera virtual se conectaron en las diferentes plataformas a esta conferencia. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.